Saludos amigos. Soy amante y fan de la música. Hace algunos meses al navegar por internet me encontré con una página muy llamativa conocida como Oriente Plus, que supuestamente se especializa en la realización de videoclips para todo tipo de artistas con superproducciones. Al contactarlos me comuniqué con una persona llamada Saigo, que me llenó de ilusiones y me trató de vender un mundo de fantasías. Todo esto que escribo, que estoy leyendo y que narraré a continuación, tiene una razón de ser y obviamente un motivo. Tengo que decirles que yo no soy una superestrella, yo no soy ningún reportero ni nada por el estilo. Es por eso que lo que voy a mencionar en este momento lo leeré, como algunas otras cosas más. En primera, no trato de ofender ni difamar a ninguno de los que aquí mencionaré, porque sé que todos ellos están aquí por engaños y mentiras. Mi estancia ahí fue muy poca, pero me sirvió para darme cuenta cómo funciona esto, basándose principalmente en gente joven, demasiado joven, con muchas ilusiones y ganas de trabajar. También quiero mencionar que me molestó tanto esta forma de engañar a la gente, que me puse a indagar e investigar en redes sociales como Facebook, YouTube y la misma página de Saigo.com, donde día a día colocan todo lo que se está haciendo, pero que hasta el día de hoy no se ha concretado, y con el único propósito reitero, que la gente que estuvo, está y estará ahí, sepa la verdad. Debo mencionar que yo estuve en Oriente Plus poco tiempo, pero ahí estuve. Carla, mi amiga, que fue la que me motivó a hacer esto y la que me quitó la venda de los ojos, me mencionó cosas que ella sabía que estaban pasando en ese lugar. Y bueno, yo al principio no lo quise creer, pensé que era de mala leche todo lo que ella me decía, pero al indagar, buscar en redes sociales, en Facebook, todo lo que decía y que realmente nada de eso era cierto, caí y me di cuenta que pues sí, que todo es verdad. Les comento que todo esto lo hago para que ustedes no sigan siendo engañados y vaya, se quiten la venda de los ojos. De igual forma no los estoy obligando, quizás este video lo van a ver y van a pensar que lo estoy haciendo de mala leche. Realmente no es así, simplemente es la información que he buscado y que he obtenido y que se las quiero hacer saber. Y ya ustedes serán los mejores jueces para tomar la mejor decisión. A veces me pongo a pensar que el hacer esto me convierte en una persona mediocre quizás y detestable, debido a que tuve que hacer muchas cosas para poder obtener toda esta información. Estuve investigando con mi compañera y bueno, hicimos una pequeña lista de todo lo que aparece en Facebook, en su red social. Y bueno, llegamos a varias cuestiones, a varias preguntas. En este momento voy a mencionar algunas preguntas que poco a poco iremos contestando. Tengo que decir que realmente he mentido. Mentí porque me hice pasar por muchas personas para obtener esta información. Conocí a personas que realmente no conocía. Y bueno, todo esto había sido imperceptible hasta el último, no víctima, pero la última persona que traté de engañar, que fue la persona con apellido Robles. Y bueno, al final de cuentas era la última persona que me faltaba, pero bueno, la información la tengo ya. Le pido una disculpa a todas las personas que engañé y estoy seguro que hasta que no ven este video se van a dar cuenta quién fui. Todo esto lo hice siguiendo la frase: el fin justifica los medios. Y bueno, espero que esto
tenga impacto. Y vaya, no me bloqueen como es costumbre. Recuerden que vivimos en un país en el cual actualmente estamos siendo bloqueados por todas partes. En este caso, si les gusta, véanlo, y si no, de todas maneras, no traten de bloquearme. Realmente cuando empecé a investigar todo esto, nunca pensé que me fueran a dar tanta información. Realmente yo quería hablar simplemente sobre los videoclips y las producciones que supuestamente él da a los artistas, pero el empezar a hacerme amigos de sus contactos me llevó a más y más y más información. Con esto no quiero quemarlos ni balconear a nadie, simplemente que gracias a ellos y a toda esta información pude dar con los orígenes de lo que realmente es Saigos y cómo comenzó. Una de las preguntas es: ¿quién es Saigo? ¿Es un productor? ¿Es profesionista? ¿Cuántas lenguas domina o habla? ¿Trabaja para televisoras? ¿Es ingeniero en audio? Vaya, realmente todo esto nos confunde debido a que actualmente sabemos, y todos ustedes saben dónde se localiza su estudio, no sé cómo lo podemos llamar, la empresa, Multimedios. Y vaya, tengo compañeros que son ingenieros, que son licenciados, y vaya, ellos trabajan, tienen un salario. Realmente esta persona me causa mucha confusión y me impacta, porque una persona con tantos conocimientos, y considero que yo no soy el único que nos hemos hecho estas preguntas, como una persona con tanto conocimiento, siendo un ingeniero, un profesionista, hablando inglés o dominando el idioma inglés, el ruso me parece, si mal no recuerdo, las pláticas que he tenido, como una persona con tanto conocimiento está sentado, postrado, en un sillón, junto a un árbol, frente a un monitor, ayudando a tantas personas, cuando él podría ganar, si no lo que él quisiera, podría tener alguna ocupación un poco menos pesada. Ahora bien, se nos contó que él menciona que trabaja para televisoras. Vaya, una persona que trabaja para televisoras debería tener contactos, mucho más contactos que los que tiene o los que está iniciando. Realmente esta historia de Saigos es un poco confusa. Habría que remontarnos un poco al tiempo en el que, al parecer, según lo que tengo aquí, al parecer, daba cursos de computación. Daba cursos de computación y animación y diseño web. Entonces, vamos a seguir un poco más hablando de esto, y espero poder salir yo de mis dudas y que ustedes salgan de sus dudas. Como les comento, sobre su antiguo trabajo, que era dar cursos de computación, realmente no pude obtener mucha información. Hablemos un poco de que desde su creación Oriente Plus ha ofrecido los servicios y esto me tocó verlo, y es muy importante. Yo cuando ingresé a su portal, estamos hablando de hace un año y medio yo creo, una de sus primeras, y recalco primeras páginas, porque esta persona cambia páginas a cada rato, son muy impactantes. Hay que mencionar que no es que él haga el diseño, al parecer usan plantillas que me comentan son cosas que ya están hechas. Él lo único que hace es subirlas, engañar a la gente con que él hace todo esto. Vaya, desde sus inicios él ha ofrecido en sus páginas virtuales los servicios de página de noticias, spots publicitarios, diseño web, fotografía en los ramos de la publicidad, el periodismo, sociales, pasarelas, producto, estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Él también ha ofrecido los servicios de series televisivas, edición de videos, también él lo que ha hecho es decir que es un certificador máster que brinda certificaciones de Adobe. Él es una de las pocas personas en este país que hace eso. Recalco y vuelvo al punto número uno: como una persona con todo este tipo de bondades, de todo este tipo de cosas que puede hacer, cómo puede estar sentado frente a un monitor y en un sillón? Bien, vaya, él certifica. También uno de los servicios que él ofrece es realización de videoclips, diseño de interiores, perdón,
también ofrece servicios de radio por internet, etcétera, etcétera. Según su página, o sí, según su página, él, vaya, que ha cambiado muchas veces. En estas páginas también ha mencionado hacer expos anime, que de hecho es muy importante. Voy a hacer más adelante una pequeña conversación sobre eso de la expo anime que hizo aproximadamente 2 años, si mal no recuerdo. También buscando más atrás me di cuenta bueno, no me di cuenta, encontré información sobre que ha dado pseudocursos, digo pseudocursos porque no son cursos completos al parecer. Ha dado cursos de Photoshop, programas de edición de video, y bueno, por lo que mi compañera y yo vimos, no me imagino cómo da este tipo de cursos cuando tiene equipos de computación como el mío, que realmente apenas si puedo navegar por internet, pero bueno, él da todo este tipo de cursos con esos equipos. También da cursos de inglés y da cursos de locución. Realmente esta persona me asombra por todo lo fantástico que es. No sé qué hace ahí. Aquí una de las preguntas que me hago con mi compañera, es de quién hace todo esto. Realmente para realizar todo esto debe ser un equipo grande con una superproducción. Defíname producción, que es lo que entendemos como camionetas, cámaras, micrófonos, dollies, etc, etc. Es lo que yo creo que lo mínimo que necesita una producción. Y bueno, ¿quién hace todo esto? ¿Cuántos trabajan en esta superempresa de Multimedios Oriente Plus? El nombre realmente me dice un chingo. Debe de ser una empresa bastante grande. ¿Quiénes son? ¿Cuánto ganan todas estas personas que al parecer son personas jóvenes? Muy jóvenes diría yo. Y bueno, para estar en esta empresa se necesita tener carrera, algún tipo de conocimiento, porque hasta el momento no quiero ofender a nadie, pero no he visto gran calidad en cuanto a un reportero, o en cuanto a algún locutor, o en cuanto a algún camarógrafo, perdón. No me voy a meter con ellos, realmente yo sé que ellos no tienen la culpa. A veces se nos dan o se nos otorgan algún tipo de trabajo que a veces no es posible poder desempeñar como uno quiere. También es interesante mencionar que en su página presume de muchos proyectos a realizarse, en el cual hasta el momento tampoco hemos visto que se cumpla alguno. En este momento voy a mencionar cosas que se han publicado en su propio Face, en la página de Oriente Plus, que se han escrito ahí, de proyectos que se van a hacer, y que pues hasta la vez no hemos visto nada. Él nos habló de una radio por internet, que sí, llegué a escuchar, y realmente no es lo que yo esperaba. Necesitan un poco más de recalco producción. Me tocó llegar a escuchar locutores un poco alegres en estado inconveniente, en el cual el contenido del programa probablemente no dejaba nada positivo, no dejaba nada, no transmitía nada, ni siquiera daba risa sus chistes malos. También manejaron noticias por internet, cápsulas por internet. He visto muchos videos en la página de YouTube, nada más de pequeñas introducciones de chicas y chicos, en el cual mencionan que van a comenzar a realizar entrevistas, o que no se pierdan el próximo capítulo pero simplemente queda en eso, en videos. Realmente considero que Saigo, una de sus metas, o igual no metas, o alguna de sus cosas que él cree, es subir muchos videos a YouTube y querer hacerse rico con eso. No sé si realmente YouTube deje lo suficiente para poderse mantener. He visto algunos grupos a los cuales les han hecho videoclips que realmente sí ya llevan más de 10,000 visitas, pero aclaro, y les hago el llamado a estos grupos: señores, ustedes son grupos con historia, son grupos musicales de rock específico, de rock, que han luchado, que han mantenido o tratado de ganarse a la gente, a su público, y yo creo que esta persona, al ofrecerles un videoclip,
y decirles que es simplemente un apoyo, no lo hace por buena persona, lo hace obviamente con doble interés. Pero vaya, ustedes no tienen por qué estar aquí cuando ustedes son unas personas que se merecen más y no tienen que estar a costillas de esta persona que les ofrece muchas cosas y que realmente sé que no les da. Entonces, recalco eso. Otra cosa es que esta persona ha creado grupos. Aquí, nuevamente, aquí creo que voy a mencionar, o va a ser la primera vez que menciono al nombre de un grupo. Recalco y pido una disculpa, ya que no trato de ofender a nadie como persona ni como grupo. Ustedes son parte de esto y están aquí por circunstancias. Creó el grupo llamado Fusion. He investigado este grupo y realmente a la persona, no sé si sea vocalista, pero a la cabeza de este grupo, se lo he dicho. Y, y quizás sepas quién soy ya al decirte esto, te lo he dicho. Tú eres una muy buena persona, tienes un talento increíble, sé que estuviste en otro grupo, sé que también ya tienes carrera, que has viajado. No me pregunto por qué carajos estás aquí. Tú tienes historia, tu grupo o tus grupos ya tienen bastantes años, has pasado por varios grupos, tienes un estudio de grabación eh, muy importante, muy interesante, pero más interesante para Saigo. ¿Tú crees que si tuvieras un estudio de producción musical y con el talento que tienes, bueno, vaya, estás con Saigo porque tienes esto? Si tú no tuvieras esto, créeme que en este momento no estarías con él, porque al final de cuentas tú vienes siendo una parte importante, sí, de Saigo, pero para beneficio de él y no para tu beneficio. He escuchado varios comentarios sobre de él hacia ti que realmente no son muy buenos, y créeme que son de personas de mucha confianza. Ahora bien, también ha ofrecido a este mismo grupo, pues le ha dicho, ¿sabes qué, Fusion? Ustedes van a tener este año muchas giras en toda la República Mexicana y a lo mejor el extranjero. Pregunto yo, ¿a qué lugares han ido? Interior de la República. Espero que se entienda por eso que van a ir a otros estados, Michoacán, Querétaro, N estado. Hasta el momento yo no he visto nada, no es que me interese, pero es la verdad, dense cuenta de todo lo que ha prometido, de todo lo que ha anunciado en su face y que realmente no es cierto. No existe ningún tipo de gira, ni a nivel de nación, o sea, estatal vaya, mucho menos alguna gira internacional. Pero bueno, aquí lo más importante es que ustedes sepan cuál es el modo de operar de esta persona. Les puedo decir que tuve que mandar gente a ese lugar a preguntar para que me dijeran cuál es la forma de operar de esta persona. Muchos de nosotros llegamos, tocamos puerta y decimos que vamos a preguntar sobre cursos. Cursos, que permítame un segundo, producción, por favor. Pásame los cursos. Producción, pasa producción. Ok, él ha ofrecido cursos, he rescatado algunos papelitos de esos que reparten, en los cuales espero que lo vean, si no lo voy a poner en la pantalla. Espero que lo vean, si no lo voy a poner en la pantalla. Estos cursos mencionan, por ejemplo, curso de Photoshop CS5, fotografía para evento social, restauración y retoque, cambio de fondo, maquillaje, cabello digital. Todo esto, pues vaya, va dirigido, me imagino, a fotógrafos, debido a que son, pues, cosas que hacen los fotógrafos, vaya. Aquí menciona la casa del búho. Es muy importante comentarles que esto es uno de los inicios, o son de los inicios de Saigo, la casa del búho, en la cual ofrecía todo este tipo de cursos. Actualmente ya la casa del búho no existe. Muchas veces me pregunté por qué la casa del búho, pero bueno,
También menciona entre esto algunos otros cursos como modelado en 3D, edición de video profesional, anime y manga, autoría de menús, robótica, edición de audio, servidores, programación, efectos especiales para cine y TV, Adobe After Effects, y todo esto en la caja del búho. Sigo insistiendo, ¿qué cabrón puede hacer todo esto? Debe de ser mucha gente la que haga todo esto, y disculpen si en algún momento estoy ofendiendo a alguien con las palabras que estoy diciendo, pero realmente es lo que no puedo usar otras palabras porque mientras voy leyendo todo esto más me indigno, más me molesta todo esto. Y reitero, he conocido un poco a las personas por medio del Facebook y son personas que vaya, tienen sus negocios, tienen su profesión de músicos, de cantantes, no sé yo, y que le han luchado y que han roto y partido piedra para estar aquí, para que una persona venga y les engañe. Todo este tipo de publicidad es la que que he encontrado. De hecho, producción, pásame otra que por aquí había visto. Ya me agarré la palabra producción, pero pues es así como lo manejan. Ustedes deben de entenderlo bien. Aquí hay otra publicidad que dice Convención de Cómics, Los Cuatro Fantásticos. Dice que va a haber música en vivo, rock, metal, hip hop, manga y anime. Entrada libre 18, 19 y 20 de noviembre, no sé de qué año sea esto. Aparecen sus teléfonos. Y bueno, me comentan que durante esta exposición hubo de todo, menos manga. Venta de todo, de lo que ustedes se puedan imaginar, menos de manga. También lo organiza una organización llamada OAS, con las letras OAS. Esta organización, al parecer, pues no sé si exista, y si existe, qué bueno. Si no, no sé realmente cuál era el fin de esta organización, a la cual al principio quería que todos ingresaran, pero pues al parecer no tuvo gran auge. Me comentan muchos que conocieron a Saigos durante esta convención, ya que fueron algunos artistas, como en este caso mencionan rockeros de metal, de hip hop. Y bueno, al llegar a este lugar, a esta convención, pues él les comentaba que él era un productor de televisión, recalco, productor de televisión, que ya implica un conocimiento algo amplio. Y no es lo mismo leer en internet, porque actualmente, vaya, YouTube y Google es un mundo de conocimiento. Esta persona es realmente autodidacta. Él lee mucho y bueno, ve estos videos. Entonces, se le hace muy fácil engañar a la gente diciendo que él es un productor de televisión y que les va a crear videoclips. Él es así como empezó a hacer esto de los videoclips, empezando a convocar a gente joven, con ilusiones, con expectativas de querer triunfar, de querer empezar a darse a conocer. Esta persona entonces lo que hace es decirle, sabes que yo soy un productor de televisión, tengo un equipo de producción atrás de mí que me respaldan, tengo cámaras que no son de él, porque aclaro, el equipo por lo regular, me parece que es de un fotógrafo que tiene varios estudios. Ustedes saben a quién me refiero. Este fotógrafo tiene, vaya, equipo de luz, me parece, y tiene varias cámaras. En base a esta persona, se basa en ella para poder obtener su equipo y decir que tienen varias cámaras que no son obviamente de él. Les dice que les va a hacer su disco, que les va a hacer sus pistas. Tampoco lo hace él, lo hace, en este caso hablaré no quiero mencionar nombres realmente porque no se trata de mencionar, pero vaya, ustedes saben a quién me refiero, que es la persona que se encarga de hacer lo que son los arreglos de música, las pistas, y por eso lo tiene él, porque él es el que hace todo eso gratis, realmente gratis. Entonces él les ofrece muchas cosas que realmente pues no son ciertas, ¿no? Se basa en otras personas, las utiliza, es realmente la palabra, las utiliza para poderse dar fama a él y decir que él hace y deshace.
Hace poco, de hecho hace poco, estamos hablando de hace 10 o 15 días, vi publicidad sobre que iba a ser un, ¿cómo le llaman ellos? ¿Cómo le llaman? Una sesión de fotos profesional, donde iba a tener 5 sets profesionales, me parece, o 5 fotógrafos profesionales, y no sé qué cosas. Me puse a investigar un poco en internet, porque de hecho él subió una foto, me parece, donde se ve como luces, cosas así de fotógrafos, y vaya, sí, realmente sí son cosas que utilizan gente profesional. Y hace poco, hace unos días vi ya las fotos de ese tipo, de esa sesión fotográfica, y realmente me da risa, me da tristeza, mejor risa, no, me da tristeza ver que vaya tanta gente, que tantos grupos confíen en él y que les entreguen esa calidad de fotografía. Créanme, todos ustedes que están viendo este video, si han sido parte de esto, créanme que ustedes no se merecen esto. Ustedes, considero yo que son unos profesionales, porque ustedes tienen un oficio, porque ese es un oficio de músico, o una profesión de músico, y ustedes no se merecen esto. Una cosa es que se les dé aparentemente gratis, porque sé que tampoco es gratis, y otra cosa que los engañen con este tipo de cosas. Oriente Plus ni es una casa productora, ni tiene el equipo suficiente para realizar las cosas que le promete, desde fotografía como de video. Y bueno, hay que agradecer a las personas que están ahí, siendo engañadas, que están ayudando a Saigo a realizar producciones de audio, y a la persona que presta estas cámaras. Porque déjenme les cuento que Saigo tiene es una persona muy difícil de comprender. Les comento, esta investigación no es de ahorita, no es de ayer, no es de antier. He conocido a personas, por medio del Face, que a lo mejor ellos ni me conocen, o aparento que me conocen, pero no, han sido engañadas realmente, y me han platicado cosas de él, que voy a mencionar en un momento. Voy a hablar con producción, a ver si pueden ser comentadas aquí. Hace unos días me pude colar en esta sesión fotográfica. Realmente quería conocer cómo es esto, cuántos grupos iban a asistir. Fueron bastantes, y realmente me dio tristeza. Me dio tristeza al platicar con varias personas que estuvieron ahí, porque las vi muy entusiasmadas, creyendo en todo este proyecto, y en serio que me daban ganas de gritar muchas cosas. En primera, les comento, Facebook mencionaba 5 sets, 5 fotógrafos profesionales, y no sé qué otras cosas más. Llegué ahí, realmente yo no soy un profesional, desconozco de todo este tipo de cosas, no vi ningún set, me di la tarea de investigar antes qué era un set, y por lo menos de la imagen que puso Saigos en su Face, a lo que vi en lo que es este lugar, no había nada que habían prometido. Alcancé a ver algunos fotógrafos sin equipo. Hace un año no tuve la oportunidad de ir a este evento, todavía no sabía muchas cosas, pero igual investigué y chequé las fotos de hace un año, y créanme que fueron mucho mejores. No fueron las mejores que creo yo que un profesional haría, pero sí fue un paso mucho mayor de lo que vimos el año pasado a lo que vi en este momento. Créanme que mi hermanito con su iPhone saca mucho mejores fotos que lo que sacaron hace unos días. Créanme que me indigna mucho esto, y créanme, no es lo que ustedes se merecen, sigo insistiendo, no es lo que ustedes se merecen, y realmente deberían si están pensando que ustedes van a sacar algún beneficio, algún provecho de él, realmente pues no creo. Y pues
él sí está sacando yo creo que un poco más de beneficios. Él me imagino que dice que todo es gratis, pero no creo que sea gratis. Platiqué con unas personitas que me decían que hace un par de meses fueron a grabar, me parece que al estado de Tlaxcala, fueron a grabar a un grupo musical, son Café me parece, no quiero decir nombres, fueron a grabar un grupo. Este grupo, pues les ofrecí, este grupo me parece que sí pagó algo para que Oriente Plus fuera a grabarlos. Y me comentan que todo esto iba a salir en televisión. Yo me he dado la tarea de buscar en qué medio sale todo esto, pero no he visto nada. También en su página dice o decía que iba a haber entrevistas por medios informativos. Yo no vi a ningún tipo de medios. Vi a una sola persona que estaba entrevistando. Producción, ¿qué nombre tiene esta persona? Es una persona que me parece que tiene una página. No recuerdo bien el nombre de esta persona. Big, Big no sé qué es. Saludos para esta persona. Realmente hago ahí el comentario. Si también estás viendo esto, espero que lo estés viendo. Créeme que no te conviene estar aquí. No sé qué beneficios te esté dando o que te haya fantaseado que te va a dar. Saigos dice que todos los grupos van a poder aparecer en estaciones de radio de Querétaro y algunos otros estados, pero realmente son estaciones de radios de personas que igual les gusta este tipo de cosas, pero realmente no creo que sea un gran impulso para sus carreras. Realmente esto no es profesional lo que estoy haciendo, yo lo sé. Espero no perderme un poco. A veces se me van las ideas. Regreso a lo del modo de operar de esta persona. Y yo recuerdo que llegué, toqué puerta y yo iba por un curso. Me dijeron que cuando llegué ahí, él me dijo que él era una casa productora, que tenía equipo de video. De hecho, sí me impresionó porque en ese momento llegué a ver unas computadoras que aparentemente se veían robustas, grandes. Llegué a ver cámaras profesionales. Bueno, de hecho no fueron muchas, fue solo una o dos cámaras que llegué a ver ahí y me dijo que tenía muchos proyectos, me dijo que iban a grabar, me parece que una serie de televisión, me dijo que que yo si quería podía participar en esa serie. Recuerdo que en ese momento me dijo que estaban en proyectos una película que iban a realizar que apareciera de un tal Vázquez, de un director ya conocido, que se apellidaba Vázquez, que este director no le había hablado a él para que pudieran participar y que pues que si a mí me interesaba podía ser parte de todo esto. En su momento le dije que pues yo no sabía nada de eso, pero él me comentaba que no había que saber tanto para poderlo hacer. En su momento quedó solo en plática. Les comento, él me dijo que también me podía dar clases de locución y que podíamos hacer a lo mejor hasta algún tipo de videoclip o alguna canción, que él contaba con todos estos recursos. Entonces, es ahí cuando me doy cuenta de que uno llega buscando, con una inquietud de conocimiento, de buscar algo, y él te lava la cabeza ofreciéndote muchas cosas, pero realmente poco a poco te vas dando cuenta que pues no es así, que, que solo juega con los anhelos que uno tiene, y él saca provecho propio, pero realmente es a base de mentiras. Hasta el momento yo en su Facebook sigo viendo muchas publicaciones que si uno no conoce y lo empieza a leer, piensa que es verídico y es cierto, pero realmente no es nada. Como les comento, todos estos videos que han hecho y que sí, que han quitado tiempo a las personas, como en este caso la película,
estuve investigando un poco de la película del maestro Vázquez. De hecho, hablé con él personalmente y me dijo varias cosas que en un momento les voy a comentar. Tuve la oportunidad de hablar con el maestro Vázquez y me comentaba muy feliz que iba a salir ya pronto su película, que Saigo le había prometido que iba a salir quizás hasta en el cine, que iba a ser expuesta en el cine. Vi su alegría de él y me dio la tarea de investigar todo esto. Él me contaba que era una película de trío, de música de tríos, debido a que él toca la guitarra, me parece, o pertenece a un trío. Entonces su película era basada en una historia de un trío. Cuando empecé a platicar con más personas y me comentaban, bueno, que eran uno de los que participaban en las películas, me comentaban que la película tenía que ya era de todo un poco, que en una película de tríos realmente que todo lo que era el guión original ya se había distorsionado por completo. Había metido grupos de rock, no quiero mencionar nombres, pero metió varios grupos de rock, metió varios escenarios. Me parece que tuvo algún tipo de plática con algunos antros o rodeos, no sé cómo llamarles, nocturnos, en los cuales se les permitió grabar en esos lugares. No sé qué habrá ofrecido a cambio. Imagino que algún tipo de publicidad masiva, cosa que estoy seguro que no se ha dado. Esos lugares fueron utilizados para la realización de la película, pero yo me pongo a pensar cómo, cómo un director, cómo el maestro Vázquez se dejó influenciar y dejarse que su guión fuera alterado. Yo creo que el hecho de meter a muchas personas de aquí y de allá, a grupos norteños, a grupos de rock, no era la idea, no es lo que se necesitaba para que esta película tuviera o tenga auge. Yo a veces me pongo a pensar, si yo fuera un rockero, no me gustaría ver una película, siendo yo del género rockero, que tuviera algún mariachi o algún personaje de banda. Esta persona, Saigos, lo que trató de hacer es meter a mucha gente de muchos géneros para poder hacer así la película más famosa, pero realmente yo creo que en lugar de hacer algo positivo hizo algo negativo, porque yo como fan de algún grupo de metal o de rock me entristecería ver al perfil de mi músico en este tipo de películas. Entonces siento que es algo negativo. Esa es una. Y otra, que esta película, que realmente creo que ya tiene mucho tiempo que se filmó, vi cortos de la película y realmente da tristeza el audio. Sigo insistiendo, yo también he buscado un poco de información y para hacer una película se requieren bases técnicas muy básicas, perdón por la palabra, o repetitivo, básico, para poder grabar. No entiendo cómo van a hacer para armar esta película. No entiendo cómo van a hacer que el audio se escuche bien, o qué nivel, o qué calidad de película es la que nos van a entregar a nosotros como público. Esta película, me habían comentado que iba a salir, creo que el año pasado. Hasta la fecha no se sabe nada, y créanme que no es por augurar nada malo, pero esta película, si llega a salir, siento que va a ser un poco, no quiero usar palabras groseras, y no por respetar a Saigo, sino por respetar a los demás, va a ser un poco diferente y especial. Esperemos a verla, y esperemos que todo lo que estoy diciendo sea mentira y que no pase así. Quizás una de las cosas que le ofreció Saigos al grupo o a los grupos era algo nuevo, decirles, ¿sabes qué? Vas a participar en una película de un director profesional. Sigo insistiendo, yo creo que todas las personas que están en rodean Oriente Plus, les gusta su oficio, pero quizás a veces llamar profesional es un poco pesado, igual se necesitan ciertos conocimientos. Hay veces que sí, que el conocimiento te lo da la experiencia,
y no estoy denigrando a nadie ni trato de hacerlo. Todos tratan de hacerlo mejor en su ramo. Pero como les comento, considero que Saigo es lo que le quiso dar el plus, el tip que le quiso dar a cada uno de los grupos, es decirle, ¿sabes qué? Al estar aquí en Oriente Plus también te vamos a dar la oportunidad de que aparezcas en la película de este director. Eh, Esa es una de tantas cosas que les ofrece, pero que al final de cuentas no se ve ninguna finalidad, no se ve ninguna, no aterriza no aterriza ningún tipo de idea. Al parecer también habían anunciado en fechas pasadas que se iba a hacer un clip sobre una serie o historia de terror para la época de noviembre, Día de Muertos, cosa que jamás se llevó a cabo. Me comentan, tengo información muy buena que me comentan que ese video en lugar de dar miedo daba risa, entonces me imagino que debió haber estado muy bien elaborado. Espero que todo esto que les comento no afecte, no vaya, la idea no es afectar, sino simplemente que abran los ojos. Hago un llamado a todos los grupos, como lo vengo diciendo desde un comienzo, hago un llamado a todos los grupos del género rock, hip hop, bandas, grupos versátiles, todo género que tenga que ver con Oriente Plus, les hago un llamado para que investiguen bien y no pierdan su tiempo como lo perdí yo y lo hemos perdido algunas otras personas. Sé que hay personas que el año pasado estuvieron con Oriente Plus y que en este momento no están y no lo estarán a lo mejor por diferentes situaciones, a lo mejor porque ya no tienen equipo y ya no les sirven a Saigo, o a lo mejor porque ya están cobrando por sus servicios y tampoco les sirven a Saigo. Una de las ideas fundamentales que tiene este proyecto de Oriente Plus era que simplemente se iban a dar ayudas inicialmente para que posterior ya pudieran cobrar lo que él decía que tenían que ser producciones de 50,000 pesos o más. Quizás esto no se ha logrado y él va a seguir dando ayudas hasta que encuentren un grupo que le pueda dar lo suficiente o con el que pueda despegar. Al grupo que ha formado, el que realmente sí mencionamos, que fue Fusion, le ha dado un tiempo de vida para que pueda despegar y si no lo hace, se habrá olvidado de todos los beneficios de Oriente Plus. Pero te hago a ti este comentario, Fusion. ¿Tú crees que necesitas de ellos? Tú no necesitas nada de ellos. ¿Ellos qué te han dado? Es todo lo contrario. Y voy a poner un ejemplo. Si Oriente Plus lo ponemos en el centro, como cabeza a Cyrus, si a Oriente Plus le quitamos a Fusion, no hablemos de Fusion, hablemos de la persona que es la encargada de realizar las pistas musicales y los arreglos, si le quitamos a esa persona, si le quitamos a la persona que se encarga de prestar las cámaras de video, si le quitamos a las personas que se dedican a grabar, a los fotógrafos, que también le quitamos a los fotógrafos, ¿qué queda? No queda nada. Pónganse a pensar eso en un momento. Oriente Plus o Saigo no les ha dado nada, ni les dará nada. Todo lo contrario, él se está aprovechando de su tiempo, porque ni siquiera de alguna otra cosa. A las personas que están ahí en este momento es porque le van a aportar algo a Oriente Plus, de lo contrario no están ahí. He buscado y me he dado cuenta que hay muchas personas con talentos que en este momento no están ahí y que lo estuvieron, pero sé que son inteligentes y que ahora están afuera. No digo que ustedes no lo sean, pero lo que trato de hacer es que abran los ojos. Ustedes son los mejores jueces. Yo sé que en este momento van a bloquear este video, que me van a tachar de lo peor, que me van a decir que por qué no muestro el rostro. No importa. Lo único que quiero es que esto sea un debate y que lo escuchen. Que si quieren saber más a detalle, que me lo hagan saber, porque esto no acaba aquí. O si ustedes quieren que acabe aquí, aquí terminará. Pero estoy convencido de que cualquier cosa que ustedes me pregunten se las puedo contestar y si no la investigo. Ustedes saben que soy bueno en eso, porque lo he hecho hasta este momento. Reitero, esto se hizo con la finalidad de que ustedes abran los ojos. Y sigo insistiendo en que todos ustedes como grupo se den cuenta de que ustedes no necesitan nada de Oriente Plus, no les ha dado nada, al contrario, les ha quitado su tiempo, que es algo de lo más valioso que ustedes pueden tener,
Ustedes han batallado durante bastante tiempo para tener a la gente que tiene, que ustedes quieran, como para que esta persona venga y les venda fantasías. No me queda más que decir. No bloqueen este video. Realmente no lo hago con el afán de ofender a nadie. Todos somos profesionales. Todos aman su oficio. Saben de que son capaces. Lo único que quiero es que se den cuenta de la clase de persona que es esta. Saigo. Simplemente con pasársela postrado en un sillón, junto a un árbol, frente a un monitor, quiere ganar mucho a base de ustedes, de su talento, de su creatividad, de sus ilusiones. Si eso es una persona como la que presume ser, no estaría ahí. No sé si sea ingeniero, no sé si sea productor de televisión, no sé si sea productor de cine, no sé si sea locutor, no sé si hable distintas lenguas, pero de ser así, yo te pregunto a ti, Saigo, ¿qué haces ahí sentado? O sea, está cabrón. Dedícate a otra cosa y deja de estar engañando a la gente. Dedícate a otra cosa que te dé dinero, que te cueste y que puedas hacer por ti mismo y no basarte en el talento de los demás. Y sigo insistiendo, y a lo mejor lo tomo como un reto. Quiero ver que un día tú hagas algo por ti mismo. Que tomes una cámara de video, una cámara de fotografía y el ordenador y te pongas a hacer algo por ti mismo y con tus propios instrumentos. Que no te bases en la cámara de robles, que no te bases en fotógrafos, como tú ya sabes quién es, que no te bases en gente que tiene estudios de música, que en este caso son dos, y que están ayudándote y aportándote. Si le quitamos todos esos aigos, no queda más que nada. Eso es lo único que puedo decir. Hasta luego.